Hola a todos, mi nombre es Ana Larriut, soy coach en nutrición integral y hoy vengo a hablaros de los desayunos y meriendas saludables. Vamos a hablar sobre qué cosas tenemos que comer, cosas que debemos evitar y os voy a dar una serie de ideas y también haré unas cuantas recetas, en concreto haré 10 u 11 recetas para que podáis hacer en casa con vuestros hijos. Así es que ahí va. La idea, como os digo, era hablar sobre los desayunos y las meriendas para conseguir que nuestros pequeños pues, se alimenten de una forma lo más saludable posible para, pues para poder desempeñar, ¿no?, en todas las actividades que tienen organizadas a lo largo del día o que tenemos todos organizados en el trabajo o en el colegio. Y el desayuno para ello es una comida importante en nuestro día a día. Quiero desmitificar un poco el tema de que sea la comida más importante del día. Todas lo son. Lo importante en realidad es qué comamos en cada una de esas comidas, ¿no? Entonces, el desayuno nos va a proporcionar, como digo, toda la energía que necesitamos para empezar bien el día y para estar concentrado. Pero cada vez que nos alimentamos es el momento, cada vez que comemos es el momento de nutrirnos de forma correcta para, bueno, pues insisto, para tener un cuerpo y una salud de hierro. Entonces, un desayuno, bien es cierto, que un desayuno nutritivo está científicamente relacionado con una buena salud, con una buena memoria y concentración y con una reducción de los niveles de colesterol malo, una reducción de posibilidades de desarrollar diabetes, porque hoy en día muchas personas, no solamente niños, sino también adultos, se alimentan con alimentos que tienen muchísimo azúcar, con lo cual cada vez se están desarrollando más diabetes y esto nos puede llevar a una enfermedad cardíaca, a aumento de peso, etcétera. Y hoy en día eso también es un tema muy importante porque la obesidad, tanto en adultos como la obesidad infantil, es enorme hoy en día. Europa es un país que, España es un país que a pesar de tener la dieta mediterránea que nos caracteriza, junto con países como Italia, con Grecia, la estamos poco a poco abandonando para pasar a alimentos más procesados, más refinados, más preparados. Y eso está asociado con el día a día, ¿no?, con las prisas que llevamos en nuestro día a día. Y este aumento de peso, esta obesidad, está llevando a la sociedad a tener muchísimas enfermedades. Entonces, el desayuno y la merienda suelen ser dos de los momentos del día donde peor se come, porque hay una recurrencia a productos industriales refinados, procesados con azúcar enorme. O sea, no hay tiempo y entonces cogemos un donut ya preparado y envasado que está en un paquete de plástico envasado y que caduca a lo mejor dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué lo llevará ese donut para que se conserve tanto tiempo? Entonces, la alternativa siempre puede ser una pieza de fruta, un plátano, una manzana, unos arándanos, una pera, unas naranjas, que ahora estamos en época de cítricos. Entonces, no tenemos por qué recurrir a ese tipo de alimentos, sino más bien a los alimentos que favorezcan todo aquello que nos nutra, ¿no?, que nutra nuestro organismo gracias a sus vitaminas y a sus minerales y que evite todo, pues como digo, lo refinado y lo transformado. Por tanto, la elección de los alimentos es primordial. Yo favorecería sobre todo y siempre la fruta. La fruta es un alimento excelente y tiene un contenido muy elevado en agua para hidratar y nutrir el organismo. Entonces, es importante empezar el día con una pieza de fruta en el desayuno. La fruta tiene que ser entera. Cuando digo entera me refiero a que mejor una pieza de fruta tal cual a tomarla en zumo, porque con el zumo lo que hace es que eliminamos la fibra, que es la parte más interesante de toda la pulpa, y entonces la concentración en azúcar es mayor. Por tanto, es el mítico zumo de naranja, aunque sea casero, no es tan saludable. Es mucho más saludable que uno industrial, por supuesto, porque lo has hecho en casa,
pero para preparar un zumo de naranja necesitamos a lo mejor 3 o 4 naranjas. 3 o 4 naranjas que de forma entera no nos la tomaríamos porque nos llenaría muchísimo. Con lo cual, toda esa pulpa que se pierde, que es realmente la fibra que nos interesa para nuestro organismo y para el tránsito intestinal, es importante que no la perdamos. Si eventualmente nos tomamos un zumo de naranja, no es el fin del mundo, pero es mejor, insisto, tomarla entera, tomar la fruta con su pulpa, fruta de temporada. Ahora mismo estamos en época de cítricos y de manzanas y de peras. Si de forma excepcional recurrimos a una fruta exótica como puede ser la piña, que tengo aquí, o algo que sea muy puntual, no hay problema. Pero si no hay que siempre favorecer la fruta de temporada, fruta de productores locales, que sean de productores cercanos a nosotros, que han estado menos tiempo en un proceso de transporte, que haya madurado en el árbol, si puede ser ecológica mejor y si no, como digo, un productor local. Y bueno, madura, como digo, es fundamental. Tomarse un plátano verde nos supone que cuesta mucho digerirlo y nos va a llevar a muchos problemas, con lo cual siempre, por favor, maduro. Hay algunos tipos de frutas que consumidas sola, en concreto aquellas que no son demasiado ricas en fibra, como pueden ser los plátanos, pueden tener un impacto fuerte en los niveles de azúcar en la sangre. Por eso suele ser aconsejable comerlo acompañada de alguna grasa saludable tipo frutos secos. Aquí he puesto nueces, almendras, anacardos, avellanas, para que se absorba de forma más saludable. En cualquier caso, aunque estoy diciendo que está bien acompañarlo con esas frutas que no son ricas en fibra, como puede ser el plátano, en general yo recomiendo que la fruta la acompañemos siempre de un puñadito de frutos secos. No es fundamental, ni imprescindible, ni absolutamente imperativo, pero es interesante porque la grasa que contiene los frutos secos, que contienen las semillas, que contiene el aguacate, va a hacer que la absorción de ese azúcar sea de forma más ralentizada y evitemos así esos picos de subida. Por tanto, tomar frutos secos, semillas, es muy interesante, como os digo, además es una gran fuente de proteínas y de grasas y vitaminas, es un alimento bastante completo y es fundamental. Para nuestra alimentación nos ayuda a estar saciados, con lo cual un niño que se toma un plátano y se toma un puñadito de 5 o 6 almendras, pues se va a sentir bastante lleno y sin el agujero a media mañana de a las 11 que nos entra un hambre atroz, sobre todo a los adultos, porque el desayuno que hemos hecho no ha sido un desayuno muy nutritivo. Con lo cual, los frutos secos es un alimento interesante. Es verdad que hay muchísimas personas que son alérgicos a los frutos secos. Es una alergia muy peligrosa, por lo tanto, cualquier mínima duda, o sea, no ingerirlo porque se nos puede empezar a inflamar pues esta parte aquí del cuerpo y nos podríamos asfixiar. Bueno, pues las semillas y los frutos secos, como digo, son muy ricos en nutrientes, como calcio, como zinc, como magnesio, y son ideales para nuestra dieta. Y luego incluso hay semillas que me he dado cuenta que no he sacado, como puede ser la chía o el lino, que son muy ricos en omega 3 y que pues es un alimento muy aconsejable para nuestra salud. Pero bueno, quiero hacerlo un poquito más sencillo e insisto, cualquier persona que quiera ampliar información o que tenga dudas, que me puede perfectamente contactar. Al final os voy a dar mis datos para si alguien está interesado o tiene alguna cuestión que no lo dude. Otro tema interesante para un desayuno saludable, aparte de los frutos secos, de la fruta, son los cereales. Es muy importante favorecer los cereales integrales y consumirlos, de preferencia sin gluten. En este taller no me voy a meter demasiado en el tema del gluten porque no es el objetivo, pero sí que es verdad que hay que intentar encontrar alternativas al gluten porque hay muchísimas personas que han desarrollado alergias y podemos irnos a cereales como puede ser la avena, como puede ser el arroz, como puede ser la quinoa, etcétera.
Y además es que sean lo más, aquí tengo avena, que sean integrales y que además sean lo más naturales posibles. Una de las cosas que sucede hoy en día es que las mañanas de muchos niños, de muchas casas, es un vaso de leche, un tazón de leche con cereales que vienen en una caja, no voy a decir marcas, pero son cereales que han estado tratados y refinados, que han perdido parte de sus nutrientes y les añaden esa leche, les añaden ese colacao, ese Nesquik, ese chocolate azucarado y al final se están tomando una bomba de azúcar que no es aconsejable. Y se puede preparar desayunos mucho más saludables con cereales sin refinar, completamente naturales, insisto, desde arroz hasta quinoa, avena. Luego yo os voy a dar ejemplos de meriendas y, como os he dicho, os voy a hacer una serie de recetas. Los cereales integrales no es simplemente porque nos apetezca, es porque son alimentos que tienen una gran fuente de nutrientes porque contienen hierro, contienen fibra, contienen vitaminas, vitamina E, vitamina E y B, proporcionan una energía de alta calidad y durable, ¿no? Y el cuerpo los va a absorber de forma lenta. Lo que sucede con esos cereales que decía antes refinados es que va a suponer un aumento del azúcar en la sangre muy rápido y va a hacer que el niño tenga de repente mucha energía y acto seguido le entra un bajón porque necesitamos alimentos que, insisto, nos nutran y que se absorban de forma lenta. ¿Qué otros alimentos para un desayuno saludable? Bueno, pues las verduras de hoja verde también son alimentos interesantes. Quizá muchas de las cosas que os cuente pues puede sonar extrañas porque no estáis acostumbrados, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para que os vayáis familiarizando y vayáis también cogiendo ideas. Bien es cierto es que no existe un desayuno saludable ideal. Es decir, si yo me voy a países de Asia, su desayuno va a consistir en una sopa de verduras con un caldo caliente y con unos noodles de arroz. Y eso es su desayuno. Es un desayuno tan válido como cualquier otro, siempre y cuando no lleve nada refinado y sea nutritivo. Pues con este tema que os digo de las hojas verdes, son alimentos como las espinacas o el perejil, la rúcula, la hoja kale o kale, como se conoce aquí, que se pueden añadir a un batido de frutas y nos va a aportar desde el punto de vista nutricional muchísimo calcio, muchísimo hierro, potasio, zinc, ácido fólico, vitaminas A, C, E, K, magnesio, etc. Entonces, uno de los desayunos que yo os voy a hacer, bueno, os voy a hacer en concreto dos, pero uno va a ser verde, va a ser un batido. Un batido que no os asustéis, a los niños hay que hacerles descubrir cosas, hay que salirnos un poco de lo que tienen aprendido siempre y que a lo mejor no funciona y que muchos padres tienen el temor de que su hijo no lo vaya a aceptar y entonces nunca da el paso de hacer el cambio y quizás su hijo lo prueba y le encanta. O quizá ese no le gusta, ese batido en concreto no le gusta y le gusta otra combinación de frutas. A lo que voy es que los niños, nuestros hijos, están abiertos y dispuestos a explorar. Muchas veces somos más los padres los que no nos atrevemos por el posible rechazo de ellos, pero no tengáis ese miedo, de verdad. Os he ido contando un poco alimentos que es importante que se tomen. Pero, ¿qué alimentos, esta parte casi me interesa más, hay que evitar? Hay que evitar los productos transformados y procesados. Como he comentado antes, son grupos de alimentos con un gran número de calorías, pero además calorías vacías. No tienen nutrientes, no tienen vitaminas, no tienen minerales, castigan el cuerpo, lo enferman y lo hacen adicto. Como puede ser todo el tema de galletas y bollería industrial, harinas refinadas. No necesitamos esos alimentos, nuestro cuerpo no los necesita y por desgracia son los alimentos que más y más vemos en las meriendas a la salida del colegio o en las meriendas a media mañana de los niños. Son productos realmente creados por la industria alimentaria en los que añaden grandes cantidades de sal, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de grasas transformadas, de aditivos químicos, sabores, conservantes.
con el objetivo de crear adicción en el niño, ¿no? Que el niño lo que quiera sea las galletas X, esas Oreo, cargadas de azúcar y que son súper aditivas y que siempre quiera eso. O que siempre quiera el bollo industrial empaquetado, como decía antes, o, bueno, todo lo que es transformado y procesado hay que evitarlo. Del mismo modo, todo lo refinado. Los refinados son alimentos, y digo alimentos entre comillas porque, bueno, alimentos le voy a llamar, o productos que resultan de pasar por un proceso de refinamiento con el fin de eliminar alguno de sus componentes. Por ejemplo, el azúcar es un alimento refinado, que le voy a dedicar un espacio un poquito más amplio. Es un alimento que per se no debería ser tan malo, pero en todo ese proceso de refinarlo, lo que ha hecho es que, como con tantos otros alimentos, es eliminar sustancias tan importantes como puede ser la fibra, los minerales, las vitaminas. Y lo mismo hablo del azúcar, como hablo de harinas, como hablo de los zumos industriales. En un zumo industrial de 1 litro, para empezar, hay un porcentaje de zumo de un 6%, el resto son cosas varias. Entonces, ha pasado un proceso en realidad de refinamiento muy agudizado y, como digo, que se ha quedado como vacío de nutrientes. Por tanto, todos esos alimentos refinados, como son de nuevo los cereales industriales que vienen en esas cajas de Choco Crispies, de Kellogg's, que además aprovechan a tener una publicidad engañosa porque nos dice que son ricos en calcio, en vitamina D y te hará tener huesos fuertes. Por favor, no os dejéis llevar por esos mensajes. En realidad son alimentos que han perdido parte de su, pues como digo, de la fibra, de los minerales, de sus vitaminas. Entonces, todos los zumos envasados, como digo, favorecer la fruta entera, toda la bebida industrial, todos esos batidos y leches chocolateadas que tienen muchísimo azúcar, los yogures azucarados y con sabores, todos tienen una carga de azúcar excesiva, esos donuts, esas chuches, esas magdalenas también envasadas. Bueno, pues todos esos alimentos son alimentos que debemos evitar. Otro grupo de alimentos que debemos evitar y que están relacionados son las grasas transformadas, ¿no? La mayoría de los aceites y las grasas que se utilizan para hacer esos bollos, esos productos envasados, son aceites y grasas refinadas o hidrogenadas. O sea, han pasado por un proceso que es tan nocivo para nuestro cuerpo que nos puede dañar a la larga, ¿no? Han pasado procesos en los que utilizan productos químicos, se han calentado a altas temperaturas, que con ese proceso no solamente han destruido todas las vitaminas y antioxidantes naturales que podría tener el alimento, sino que además, como digo, puede dar lugar a sustancias cancerígenas. Y están en un montón de alimentos, están incluidos en alimentos refinados y ultraprocesados, de nuevo, como la botillería industrial, como las chips de sabores, con sabor a campesina, con sabor a no sé qué. Bueno, pues está incluido también en las patatas que no tienen sabor, pero bueno, que está incluido en un montón de alimentos, más de los que nos podríamos imaginar. Entonces, los alimentos refinados, los alimentos procesados y transformados, los alimentos con grasas trans fat los vamos a evitar, pero también vamos a evitar otros alimentos como el azúcar, que como os decía le voy a dedicar un apartado un poquito más amplio. El azúcar es el refinado más problemático y que mayor adicción produce. Lo tenemos en embutidos, lo tenemos en salsas de tomate, en salsas tipo dressing para las ensaladas, en los panes blancos, en toda esa bebida industrial de la que hablaba antes. No se trata solo, como digo, del azúcar refinado que yo pueda tener. Imaginaos que este es mi azúcar, pues que el azúcar que esté aquí, que yo me echo en mi café o en mi infusión o en un bollo. Es, insisto, azúcar que está en muchos alimentos que se ingieren en el día a día y que uno no es consciente. Por eso es súper importante que leamos siempre las etiquetas. Pero, ¿por qué es tan malo el azúcar? Pues, en primer lugar, porque el azúcar, al estar refinado, inhibe la absorción de las vitaminas. Entonces, una de las primeras causas porque en realidad no lo debemos tomar. Es un alimento perjudicial para la flora intestinal.
La flora intestinal, como habréis oído muchas veces, está en nuestro intestino y la flora intestinal es lo que es el eje de nuestra salud, es la base de nuestro sistema inmunológico. Cuando la flora intestinal está saludable, nuestro sistema inmunológico es fuerte. Pero hay muchos alimentos que dañan la flora intestinal, con lo cual hace que se debilite nuestro sistema inmunológico. ¿Qué cosas dañan la flora intestinal? Pues como digo, el azúcar, los procesados y refinados, otra serie de alimentos pues como el alcohol, el tabaco, etcétera, el estrés, las emociones también influyen. Entonces, volviendo un poco al azúcar, es un alimento que la perjudica. Por lo tanto, si perjudica la flora intestinal, debilita nuestro sistema inmunológico. Por tanto, las posibilidades de enfermarnos, de acatarrarnos, de que mi hijo no se encuentre bien, son muy grandes. Favorece los problemas de diabetes, favorece la obesidad, favorece la dispersión y dificultando la concentración, en este caso del alumno, en sus actividades, que es estar en el colegio y tener un aprendizaje óptimo, pues eso, el azúcar les dispersa, les pierden la concentración y todavía peor es que les lleva a una conducta violenta y agresiva. Evidentemente, si un niño se toma unas chuches, quizá no lo notemos, pero sí que notamos que puede estar como un poco espírico, ¿no? Moviéndose de acá para allá y un poquito acelerado. Pero se ha observado en muchísimos niños, y hay estudios hechos en cárceles en los que se ve que la conducta de las personas que están allí, de los presos, han mejorado muchísimo cuando les han reducido la ingesta de azúcar. E insisto, lo mismo sucede en los niños. Es un alimento que no nos aporta nada, es un alimento que es muy adictivo y que existen otras formas de endulzar nuestros platos o endulzar nuestros bollos, ¿no? Podemos utilizar mieles, podemos utilizar dátiles, se puede utilizar uvas pasas, se puede utilizar especias como cardamomo, como canela. Se puede endulzar un bollo con plátano, o sea, con fruta en general, con mango, con pera, con manzana. Entonces, intentemos evitar esos azúcares que digo tan refinados y utilicemos pues lo que acabo de decir, las frutas, las especias. El azúcar de coco es una buena alternativa. El sirope de ágave puede ser una buena alternativa para endulzar, pero es muy importante que sea sin refinar porque hoy en día se está industrializando demasiado y se empieza a abusar un poco a manipular, digamos, con lo cual no conviene mucho abusar. La stevia es otro endulzante, pero hay que leer bien las etiquetas porque hay en ciertas tiendas que lo venden como un alimento natural y luego si lees la etiqueta no lo es para nada. Con lo cual, de nuevo, intentad endulzar con alimentos más naturales, menos agresivos para nuestro organismo. Y si utilizáis azúcar como tal, una buena alternativa, como os he dicho, es el azúcar de coco, es una de las mejores, y la panela también de forma ocasional pues puede ayudar a endulzar. Yo voy a hacer las recetas que voy a hacer luego a continuación, no van a tener azúcar, voy a utilizar frutas, voy a utilizar dátiles, etcétera. Y bueno, os puede servir un poco también de referencia. Volviendo al azúcar, el azúcar refinado, para que veáis de nuevo un poco todo el problema que conlleva, está asociado a obesidad, está asociado a diabetes, a hipertensión, a inflamación, a enfermedades gravísimas como el cáncer, a tensión nerviosa. Volviendo al cáncer, el cáncer se alimenta de las células cancerígenas, se alimentan, entre otras cosas, de azúcar. Por tanto, si le damos ese alimento, favorecemos esas células cancerígenas. Está asociado con depresión, con dolores de cabeza, con cansancio, irritación en la piel, comportamiento violento. Aumenta pues, muchos problemas o puede llevar a muchos problemas en nuestro organismo, con lo cual es un alimento que es mejor evitar. Si nos preguntásemos o si preguntásemos a nuestros hijos
Eso es una buena cosa que les podemos hacer. ¿Cuánto azúcar consumimos? La verdad es que nos sorprenderíamos. Para empezar, una cucharadita de café equivale a 4 gramos de azúcar. Cuando nos echamos un terrón de azúcar en el café, eso equivale a una cucharadita de café, es decir, a 4 gramos de azúcar. Y lo mismo que un sobrecito de azúcar, contiene 4 gramos. La Organización Mundial de la Salud recomienda algo que para mí me parece excesivo, pero bueno, es la recomendación 6 cucharitas de café, lo cual equivale a 24 gramos. Yo insisto que mi recomendación no es esa, mi recomendación es, vamos, muchísimo menos. En países como en Estados Unidos se llega a consumir 30 cucharaditas de café al día, lo cual supone un porcentaje elevadísimo, 5 veces más de lo que en realidad está permitido. Entonces, esto así como parece poco, pero si yo os pusiese aquí ese consumo, sería una cantidad de azúcar enorme. Entonces, cuando uno lo ve, impresiona más. Pero insisto que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Si le damos a nuestro hijo un Tetra Pak de estos pequeñitos del Nesquik, de una bebida chocolatada, es importante que leáis las etiquetas, como os digo, y recordad que 4 gramos de azúcar es una cucharadita. Cuando os digo que leáis las etiquetas, me estoy refiriendo de nuevo a que si cuando tengáis ese brick de Nesquik o de leche chocolateada o de yogur azucarado o de bollicao en la mano, miréis la etiqueta y leáis el azúcar que tiene. El primer ingrediente que tiene los alimentos es el que mayor contenido, que aparece en la etiqueta, es el que mayor contenido tiene dicho alimento. Entonces yo cojo mi Tetra Pak, este que os he dicho, mi brick de leche chocolateada y leo, no sé, 36 gramos de azúcar. Eso significa que en este vasito le estoy dando a mi hijo 6 cucharaditas de azúcar, lo cual es una cantidad enorme, si lo ponéis en esa perspectiva. Os he dado ese ejemplo, pero en realidad lo que contiene ese brick pequeño de 200-250 mililitros que le estáis dando a vuestro hijo son 14,5 terrones de azúcar o 14,5 cucharaditas de azúcar. Es una burrada. Si le doy un bol con cereales de estos que os decía antes, refinados y transformados, le estoy dando 4,5 terrones de azúcar a mi hijo. O sea, es como si ya directamente le echo así el azúcar. Que además lo que sucede es que el niño se va a echar todavía más azúcar. Se va a echar el Nesquik o el Colacao, se va a echar la leche y todo ese bol tiene un contenido en azúcar elevadísimo que hay que evitar. Si nos tomamos un helado tipo Magnum, pues son 6 terrones de azúcar. Si nos tomamos un yogur con frutas del bosque, pues tiene 4 terrones de azúcar. Hay azúcar en todas partes, por tanto, es importante tenerlo en cuenta porque es una barbaridad. Todos estos son alimentos procesados, son alimentos refinados. Una pera no tiene ese azúcar de que estamos hablando. Contiene el azúcar natural de la fruta, un azúcar que va a ser muy fácil de absorber por nuestro organismo. Es verdad que nos puede producir un pico de subida de azúcar, como he dicho antes, como puede ser con el plátano, y podemos solventarlo, pues, o bien tomarlo simplemente tal cual, o bien acompañado de algún fruto seco, pero aunque no tomásemos el fruto seco, no va a ser nunca tan... el impacto en nuestro organismo y en nuestra sangre no va a ser tan elevado como va a ser tomarse ese brick de leche chocolateada con ese bollicao o esos cereales. Lo que sucede después de contar todo esto y que mucha gente se asusta es, ¿entonces qué desayuno? Si es que yo siempre me tomo algo rápido, me tomo la tostada de pan con aceite y el café y salgo corriendo. Bueno, pues eso no es un desayuno nutritivo y en el caso concreto de los niños necesitamos que nuestros hijos lleguen al colegio con la energía suficiente para pues afrontar esas matemáticas, para afrontar esas ciencias, para estar esas horas que van a tener que estar. Entonces vamos a darles de nuevo alimentos reales, ricos en nutrientes y que no tengan etiquetas.
Yo os voy a dar una serie de ideas para el desayuno y para la merienda, como, por ejemplo, la fruta. Ya os he dicho que para mí es fundamental y creo que siempre, siempre, siempre tiene que haber una pieza de fruta. Es mucho mejor que mi hijo se vaya sin desayunar al colegio a que se vaya con ese bol de cereales con leche chocolatada. Yo personalmente y como coach en nutrición creo que es mejor que no desayune. Evidentemente creo que es importante que desayune, porque también puede estar en el colegio y desmayarse. Entonces, en lugar de darle ese bol de cereales, dadle un plátano, dadle una manzana, dadle una naranja. Se tiene que acostumbrar. Si un niño estaba acostumbrado siempre a tomar esos cereales o ese bollo por la mañana, va a necesitar más tiempo, pero bueno, habrá que ir poco a poco. Habrá, por ejemplo, que a la hora de recogerle, en vez de llevarle el bollo, pues darle un plátano, que ahí va a tener más tiempo a lo mejor para tomar conciencia que el tiempo que puede tener a lo mejor por la mañana, que nos entra más la prisa, pero tenéis que ir introduciéndolo poco a poco. Y como os he dicho antes, entera, con la pulpa, entera tal cual, o la troceáis en formato de ensalada, con semillas, con un aguacate troceado, etc. La fruta siempre. La fruta la podéis también tomar en formato batido. Batidos hechos, yo no me he querido meter, como os he explicado al principio, ni en el tema del gluten ni en el tema de los lácteos. Eso es una decisión muy personal, pero es verdad que hay mucha gente intolerante a la lactosa, hay mucha gente intolerante al gluten, entonces todas mis recetas van a ser sin gluten y sin lactosa porque es mi filosofía de vida, pero dejo a las familias que tomen la decisión. Yo os doy la información para que seáis conscientes y yo, por ejemplo, en los batidos los voy a hacer siempre con una leche vegetal o con leche de arroz o con leche de almendra, con leche de avellanas o con agua o con infusión, pero si alguien decide que la quiere hacer con leche de vaca, pues es su elección. Insisto que es preferible no hacerlo, pero bueno, yo en el tema de los lácteos, como os he dicho, no me quiero meter, sí que os voy a dar mi recomendación. Y como batidos os propondría, por ejemplo, un batido de mango con naranja, espinacas frescas, un puñado de espinacas frescas de aguacate. Otro batido puede ser plátano, perejil y anacardos. Puede ser plátano y pera, canela y almendras. Puede ser frambuesas, arándanos y aguacate. Puede ser melón, aguacate, espinacas frescas, un poquito de limón y agua. Puede ser, esto del melón y la sandía que os voy a decir ahora es más de cara al verano, pero si os voy dando ideas. Sandía, un poquito de remolacha, un trocito de remolacha, aguacate y un poco de leche de arroz. Bueno, hay otros que son más avanzados, como se os acabo de decir, porque contienen la remolacha. Otro que también es, digamos, avanzado, manzana, con apio, un poco de kale o carne, que no se conoce ahora, con jengibre y aguacate. Todos estos batidos que os estoy diciendo y que me estáis escuchando, a lo mejor algunos os podéis asustar y decir, eso mi hijo no se lo va a tomar nunca. Bueno, por un lado yo os digo que estos son batidos que nosotros hacemos en casa y que mis hijos desde muy pequeñitos los toman. Es verdad que algunos han pasado por un proceso, desde el principio les ha gustado y otros han ido por un proceso de aprendizaje, con lo cual yo os invito a que cocinéis con vuestros hijos. Por ejemplo, no tenéis por qué, después de ver este vídeo, hacer el cambio, o sea, esta misma tarde, pero sí que a lo mejor el fin de semana, en casa con el niño, elegir una serie de frutas que a él le puede apetecer mezclar y eso de haberlo cocinado él mismo, haberlo hecho él mismo, haber elegido las frutas, y va a ser un aliciente y una motivación para él para bebérselo. Y también no tengáis miedo a que pruebe cosas o motivarle de alguna manera cosas que nunca ha probado antes. Por ejemplo, me surgen madres y padres que me dicen, es que mi hijo nunca ha tomado el mango, con lo cual no lo va a comer. Bueno, pues dale un trozo, pruébaselo batido, que lo pruebe batido, que lo pruebe mordido. Hay niños que prefieren más la textura mordida en vez de batida. Que os sabráis, que no le digáis, no, esto no, porque no le va a gustar. Dejad que pruebe, que experimente. Antes de pasar a otras ideas de desayuno, también os quiero comentar que en los batidos, como habéis visto siempre,
he puesto una grasa saludable. O bien os decía mango, naranja, espinacas y aguacate, o bien frutos secos tipo almendras o nueces o avellanas, para de nuevo compensar ese azúcar que contiene la fruta, que aunque la vamos a tomar entera con su fibra, la vamos a triturar en una batidora y nos vamos a tomar bebida. Es interesante siempre que le añadamos esa parte de grasa para que se neutralice y la absorción de ese azúcar sea más lenta. ¿Qué otro tipo de ideas podemos tener de desayuno o de merienda? Pues, por ejemplo, esto va más un poco a una merienda, puede ser un guacamole hecho a base de aguacate, con cilantro, bueno, no os voy a dar la receta porque es una de las recetas que voy a hacer, luego os la cuento. Pues puede ser, una merienda puede ser guacamole o un hummus de garbanzos que puede ir acompañado de unas zanahorias cortadas en bastoncitos y pimiento rojo, pepino, todo ello cortado en bastoncitos que los niños se lo puedan ir comiendo así. O sea que esos tips de guacamole, hummus, con un plato de verduras así crudas, es muy interesante y además se están beneficiando de tomar un alimento no solamente natural, sino un alimento que además está crudo, con lo cual se van a beneficiar al máximo de sus nutrientes. Otras ideas de desayuno y merienda, que a mis hijos, por ejemplo, les gusta mucho, es, volviendo a los lácteos, es yogur. En mi caso lo tomamos, de los pocos lácteos que tomamos en casa, siempre son de cabra o de oveja. Por ejemplo, este yogur es un yogur de cabra. De nuevo, insisto, es de cabra y es ecológico. Insisto en que habrá familias que seguirán queriendo tomar su yogur de vaca. Bueno, eso lo dejo a vuestra elección. Lo que sí os digo es que si decidís que sea de vaca, pues vuestra decisión, pero evitad que sea azucarado para que no le añadáis ese azúcar innecesario, ese azúcar refinada, y que lo endulcéis, si hace falta endulzarlo, pues con canela o con miel o con las cosas que os he comentado antes. Para mis hijos, por ejemplo, una merienda que les encanta es yogur de cabra con manzana, zanahoria rallada, una gotita de sirope de agave o de miel, canela y nueces. Una merienda súper fácil, un desayuno muchas veces de fin de semana en el que hay más tiempo y les encanta. O ese yogur con frutos rojos, con semillas y un poquito de frutos secos troceados, o un yogur con una granola casera, etc. Si vamos al grupo de los cereales integrales, pues puede ser algo tan sencillo como un pan que, a ser posible, no sea un pan refinado, sino que sea un pan, si puede ser de masa madre, hecho con una harina, no necesariamente, este pan, por ejemplo, sí contiene gluten, porque es un pan de centeno. El centeno sí contiene gluten, pero es un gluten, digamos, un poco menos agresivo o menos agresivo que puede ser el gluten de la harina de trigo. Entonces, un pan de centeno de masa madre, aunque tenga gluten, es un alimento que sí que es aconsejable para una persona, a no ser que sea celíaca. Mucho más que ese pan blanco refinado del que hablábamos antes. Entonces, un pan con aguacate laminado, con tomate rallado, con un poquito de aceite, bueno, pues puede ser una buena merienda, siempre acompañado de una fruta. No os olvidéis que yo siempre digo que le pongáis el plátano y ese yogur que os decía con frutos secos y con frutos rojos, por ejemplo. Esa manzana con ese pan con aguacate y tomate rallado. Otra idea puede ser pan con aguacate o guacamole y un huevo cocido, unas rodajitas de huevo cocido. Un pan con un hummus extendido y con unas semillas de sésamo por encima. Un wrap o un sándwich con verduras y atún. Por ejemplo, estos wraps yo os he sacado, los podemos encontrar con y sin gluten. Los puede haber de maíz, los puede haber de espelta, los puede haber de trigo, es vuestra elección. Aquí se puede poner una hoja de lechuga con zanahoria laminada, con un poco de atún, con cebolla, con aguacate y
se enrolla, se le pone un palillo, se mete en un tupper y puede ser una merienda para cuando buscamos al niño o cuando el niño vaya a la escuela si se lo quiere llevar ya con él. Es una merienda que es divertida, que es nutritiva y que el niño se va a quedar tan contento y tan feliz. Con la avena también podemos hacer el típico porridge o gachas, como también se conoce, de avena, que se hacen con canela y se les puede añadir frutas, se le puede añadir plátano, se le puede añadir manzanas ralladas, se le puede añadir frutos del bosque, son las frambuesas, unos arándanos, lo que nos apetezca. Luego hay otras ideas de desayuno o merienda saludable que son un poquito más elaboradas y que se pueden hacer el fin de semana o incluso algunas se pueden hacer entre semana y se puede hacer, por ejemplo, un bollo de plátano y se puede cortar y cada día el niño se come un trozo y se puede llevar a la escuela una manzana y un trocito de un bollo de plátano casero, que se puede preparar, como digo, el fin de semana que hay más tiempo o una tarde en casa entre fogones con el niño. Un bollo de limón, unas tortitas o crepes hechas con avena y hechas de avena y de plátano, donde se mezcla el plátano, se tritura y se hace una masa. Un huevo pochado con un poco de pan y aguacate, o sea, podemos hacer un huevo pochado o revuelto sobre un pan con unas rodajas de aguacate y ese huevo, pues a los niños les encanta y el fin de semana es un buen desayuno, un desayuno muy nutritivo que con más tiempo se puede compartir en familia. Una tortilla de verduras con calabacín, con cebolla, con tomate, con tomillo, con cilantro, o sea, con unas hierbas aromáticas, es igualmente un desayuno saludable. Se pone esa tortilla en la mesa con una ensalada de fruta y perfectamente está toda la familia alimentada, bueno, más bien nutrida, no sé decir nutrirse mejor que alimentarse. Entonces, con todo esto, quiero un poco recapitular un poco los consejos, ¿no?, para una vida saludable. Lo importante es, o la clave está en ese cambio de hábitos, que que sea de forma gradual, sobre todo hay personas que están mucho en esta línea y hay personas que están mucho más lejos, entonces los que están más lejos les costará más llegar a esta parte este tipo de alimentación como la que hemos estado comentando, entonces pues que vayan de forma gradual, no hagan los cambios radicales porque si no, si de repente no estás acostumbrado a tomar frutos secos y de repente tienes avellanas, nueces, almendras, anacardos, de todo y no sabes muy bien qué hacer, es mejor ir comprando una cosa, ir probando qué es lo que te gusta, qué le gusta al niño, qué le gusta a la familia. Entonces, vamos a hacer cambios claramente de los, digamos, malos hábitos, aunque suena un poco mal, a hábitos saludables, vamos a hacerlo de forma gradual. De nuevo, saber que lo importante es nutrirse y es nutrirse con alimentos naturales y reales que llenen nuestro cuerpo de energía y vitalidad gracias a esos nutrientes. Que dejemos de pensar y que a veces se oye, el azúcar es importante porque les ayuda a tener mucha energía. No, eso es incorrecto. Eso es una de las cosas que hay que evitar los transformados, los refinados, los azúcares, todo eso porque eso no nos aporta nada. Una pieza de fruta siempre, como lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, es importante que sea parte del desayuno o de la merienda de un niño y también de un adulto. Es muy importante que el niño beba mucha agua, o sea, que no se hidrate con otra cosa que no sea agua, que es de hecho lo único que nos hidrata realmente. Un zumo industrial no nos hidrata, al contrario, nos deshidrata. Bebidas azucaradas y sodas, pues que tampoco formen parte de su alimentación. Si de forma puntual un día tiene un cumpleaños y se toma una bebida de ese tipo, bueno, pues no va a ser en el mundo que en ese cumpleaños se tome una tarta o unas galletas que han sido compradas industriales. Pero sí que es importante que entremos en esa línea de los hábitos saludables. Beber mucha agua, como digo, hacer deporte de forma regular y estar en la naturaleza. Hoy en día, pues para tener una vida saludable todo suma y todo cuenta. Entonces, estar encerrados en casa jugando a la play no es el ideal. Los niños tienen que salir fuera, corretear, socializar con otros niños, estar en la naturaleza, oxigenarse. Y también os aconsejo, como os he dicho antes, cocinar con ellos, porque es muy interesante para ellos
no solamente que la comida llegue al plato, sino de vez en cuando, y en algún plato que os parezca que pueda ser más divertido, ayudarles, que os ayuden en el proceso de cortar, de pelar, o en el caso del batido, de hacerlo ellos mismos, mezclar los ingredientes, etc. Y fundamentalmente, un consejo fundamental es, pues eso, quererse y cuidar el cuerpo que habitamos, tanto el nuestro como cuidar el de nuestros hijos. Quizá haya ido un poquito rápido, pero bueno, el tiempo es limitado, o sea, no queríamos hacer un vídeo muy extenso. Y además, aparte de esta parte un poco de teoría, va a haber una parte práctica en el que va a haber una serie de recetas que yo voy a preparar. Voy a preparar un batido de mango, naranja, aguacate y espinacas, un batido de plátano, frambuesas y aguacate. Voy a preparar un bollo de plátano y cacao crudo, un banana bread, que se oye ahora mucho, chocolateado, pero con cacao crudo, no tiene azúcar. Voy a preparar unas magdalenas, unos muffins hechos de avena y arándanos y frambuesas. Voy a hacer unos crepes de plátano y avena y luego también voy a preparar un pan con aguacate y huevo cocido, un wrap con verduras y atún, que también os he mencionado. Voy a hacer un guacamole y un hummus con un plato de crudités, de zanahoria, de pimiento. Pepino no es temporada, pero se puede poner también pepino, se puede poner tomate cherry, que ahora tampoco es temporada, pero se puede poner tomates cherry cuando sea la temporada, aceitunas, etcétera. Y también voy a preparar un porridge de avena, o sea, unas gachas se llaman, de avena con canela y con plátano. Y ese yogur que os comentaba antes, que yo lo voy a hacer con yogur de cabra, con manzana y zanahoria rallada, canela y os daré las recetas enteras para que los podáis tener y también pues para que veáis cómo lo preparo. Así es que, bueno, hasta aquí la parte teórica y ahora vamos a pasar a la acción, a la parte práctica. Cualquier duda, pues os voy a dejar aquí abajo mi correo electrónico para que podáis contactarme y también mi Instagram por si deseáis mirar las cosas que hago porque siempre puede ser una fuente de inspiración para ver recetas. Y bueno, pues estoy en Instagram, estoy en Facebook y también os pondré mi página web que es analarriut.com. Y bueno, pues todo eso simplemente para que tengáis esa información y si me queréis contactar, tenéis dudas, sugerencias o algún problema que os surja, sin ningún problema. Así es que vamos a pasar a la parte práctica. Bueno, pues ahora voy a preparar un batido de plátano, frambuesas y aguacate. Como os he explicado durante la parte teórica, en realidad se puede hacer batidos de 1000 cosas distintas. Es una cuestión de creatividad. Eso sí, hay que ser sencillo, creo, para no mezclar demasiadas frutas, pero eso va a depender de cada persona. Y con los niños lo que comentaba también es que lo ideal es que los niños participen, por lo menos al principio, en la elaboración de un batido para que lo sientan como suyo, porque es algo a lo que probablemente no estén acostumbrados. Entonces vamos a hacer este que es muy fácil. Vamos a hacerlo de plátano. Frambuesas. Y un trozo de aguacate. Yo voy a echar leche de arroz y la cantidad de leche se echará en función, o de agua, se puede echar infusión, se puede echar kombucha, va a depender de la densidad que queramos para nuestro batido. Yo le voy a echar un vaso, pero si lo queremos más líquido, le echaremos más, y si lo queremos más denso, tipo yogur, que lo podamos comer a cucharadas, pues le echaremos menos. Allá va. Aquí está nuestro batido rosa delicioso de plátano y frambuesa.
Y luego, bueno, si le queremos añadir algo por encima, unas semillas de calabaza, de girasol, de chía, pues eso ya va en gustos. O alguna fruta de temporada, como es la granada ahora. Y aquí está este delicioso batido, súper nutritivo y que encanta a los niños y a mayores. Y ahora voy a preparar un batido hecho a base de mango, naranja y aguacate y le voy a añadir un puñado de espinacas crudas para darle ese impulso de hojas verdes ricas en calcio, en clorofila, en ácido fólico, en vitaminas A, K, B, etcétera, o sea, súper nutritivo. No os preocupéis porque el color que tenga sea verde, las espinacas no cambian el sabor prácticamente del batido, de las frutas, con lo cual los niños no lo notan. Sí es verdad que al ojo puede que se queden un poco como esto, no sé si me va a gustar, pero haced una prueba con los ojos cerrados y a ver si les gusta. Bueno, allá va. Le podríamos añadir también jengibre si deseamos, eso ya va a ser un poco más avanzado, pero son alimentos muy ricos porque son antiinflamatorios, pero si queréis empezar por algo más sencillo, os recomiendo algo de este tipo. Vamos a triturar. Y tenemos un batido verde, súper nutritivo, fácil de tomar. Y podemos también servir, como decía antes, con unas frutas, con unas semillas, frutas de temporada trituradas, con unas bayas, con unos frutos secos, lo que deseemos. Y tenemos un desayuno rápido y, sobre todo, nutritivo para alimentar a nuestro hijo. Voy a hacer un wrap de verduras con una oblea de estas que las podemos encontrar con o sin gluten, hechas de maíz o de harina de trigo, cada uno que decida de cómo las quiere consumir. Y el beneficio que tiene esta oblea es que, o sea, este wrap es que está hecho todo en crudo y todo natural, excepto la oblea, que es, pues que sí que es la base que vamos a utilizar, pero el resto vamos a utilizar una hoja de lechuga, vamos a utilizar zanahoria que he rallado con este aparato de pelar las zanahorias. Vamos a poner el atún por encima. Voy a echar cebolla cruda. Le voy a echar unas rodajas de tomate. Voy a echar un poquito, unas rodajas de aguacate. Y voy a cortar un poquito de cilantro. Insisto que todo esto va en gustos. Si a nuestros hijos no les gusta el cilantro, no lo han probado nunca, o no se atreven a probar el aguacate, id poco a poco, hacedle cosas que a ellos les guste. Y ahora lo vamos a cerrar, girándolo hacia un lado, girando hacia otro, y con un palillo lo vamos a atravesar aquí
y con otro palillo lo vamos a doblar en la base y ya tienen una merienda que, como siempre, acompañada de una fruta, es una merienda bastante nutritiva y con alimentos reales. Otra opción de merienda saludable que se pueden llevar al colegio en un tupper o que se puede hacer de desayuno una mañana entre semana o mejor quizá el fin de semana que haya más de tiempo, es coger un pan, pero sí que es importante que el pan no sea de harinas refinadas, que consigamos panes de masa madre, panes de harinas ecológicas de ser posible, que sean de centeno, que sean de espelta, que sean integrales. Y una opción es coger un pan, abrirlo así a la mitad y coger, por ejemplo, aguacate. Es una posibilidad como con el wrap. Le podemos poner las cosas que se nos antojen. Y le podemos añadir un huevo cocido, cortado en rodajas. Le podemos añadir tomate rallado, le podemos añadir zanahoria rallada y tomate en lonchas. Le podemos añadir unas aceitunas laminadas, lo que se nos ocurra. Y le podemos echar un poquito de sal y le podemos echar un poquito, por ejemplo, de sésamo. Le podríamos haber echado un chorrito de aceite, cualquier cosa que se os ocurra que le pueda gustar a los niños y que sea saludable, para evitar un pan blanco untado con Nutella, que es una bomba de azúcar vacío de nutrientes, como comentábamos antes, y un alimento que no le va a aportar, pues eso, nada al niño. Así es que algo tan sencillo como preparar un pan así, pues puede ser una merienda acompañada de un plátano o de una naranja o una manzana. Ahora voy a preparar un yogur de cabra con zanahoria, con manzana rallada, canela y unas poquitas nueces y una gotita de sirope de agave. Acordaros que es un buen alimento para endulzar, pero no se abuse mucho. Con 2 o 3 gotas es más que suficiente, o media cucharadita, ¿vale? Allá va. Vamos a mezclarlo bien para que se integre el sabor del yogur de cabra es un poquito fuerte. Vamos a rallar la zanahoria. Y vamos a poner un poco por encima, en un lado de nuestro bol. Vamos a rallar la manzana. La manzana cuando se raya, o la manzana en general, lo que tiene es que se oxida muy rápido. Entonces, es el único fallo que tiene. Si no, es una fruta excelente. Le vamos a echar la avena de encima. Le vamos a echar canela al gusto. Y le vamos a poner unas nueces por encima. Y ya está nuestro desayuno o merienda preparado.
Ahora voy a preparar un guacamole, que es una merienda muy sencilla de hacer y es bastante nutritiva porque nos beneficiamos de comer todos los alimentos en crudo y además los podemos acompañar con zanahorias cortadas en bastones, con pimiento rojo, con aceitunas, con flores de brócoli o de coliflor y es ideal, como digo, muy fácil de transportar, tanto a la escuela como al trabajo. Pues voy a empezar con el guacamole, nos hace falta un aguacate que vamos a cortar en trozos pequeños. Un aguacate de este tamaño nos va a dar, pues, para una merienda de 3 o 4 personas. Voy a conservar el hueso, porque lo vamos a usar luego. Necesitamos una cebolla, una chalota, que vamos a cortar en trozos muy pequeños. Y vamos a necesitar un tomate también cortado en trozos muy pequeños. Vamos a necesitar el zumo de medio limón, yo lo tengo ya aquí exprimido. Y por último necesitamos un puñado de cilantro fresco, que vamos a cortar muy picadito. Y lo vamos a añadir a nuestro bol. Ahora vamos a añadir un poco de sal, un poco de pimienta. Tenemos aquí preparadas todas nuestras verduras y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a aplastarlo. Pues ya tenemos nuestro guacamole listo y si lo vamos a comer en la escuela, es decir, va a pasar unas horas antes de consumir, para eso le hemos guardado el hueso del aguacate. Lo vamos a meter y va a evitar que se oxide y que se ponga oscuro. Voy a preparar un hummus de garbanzos que, al igual que el guacamole, es muy fácil de llevar al colegio, es muy fácil de comer, es muy saludable. Lo podemos, de la misma forma que el guacamole, comer con verduras cortadas o incluso se puede untar en un pan, en una oblea, de un pan rico de centeno de masa madre o de otro pan, evitando, como siempre, los refinados. Así es que ya va, es muy fácil de hacer. Necesitamos garbanzos, necesitamos aceite, pimentón dulce, comino molido, un ajo, necesitamos zumo de limón. Hay un ingrediente importante en el hummus que es el tahini, que es una pasta hecha a base de sésamo y es, por tanto, muy rica en calcio. Ahora hay que echarle un poquito de sal.
un poco de pimienta y un poco de agua. El agua también que le echemos, en principio yo prefiero echarle poco y va a ir en función de lo espeso que queramos que sea nuestro hummus. Y ahora a triturar. Bueno, pues ya está listo el hummus. Delicioso. Lo vamos a volcar a un bol. Pues ya tenemos nuestro hummus listo. Muy sencillo de preparar y una merienda muy saludable. Bueno, pues a este plato de hummus y a este plato de guacamole los podemos siempre acompañar, como digo, de unas zanahorias cortadas en bastones, de apio. Lo podemos también servir con unas tiras de pimiento rojo, con unas flores de brócoli pequeñas en crudo. Bueno, de las cosas que tengamos en la nevera, que sepamos que a nuestro hijo le pueda gustar. Una merienda, como digo, riquísima, súper fácil, unas aceitunas e incluso unos nachos de maíz acompañando a este plato. Pues vamos a hacer una banana bread, un bollo de plátano y que va a estar chocolateado con cacao crudo. Y bueno, vais a ir viendo cómo lo hago y voy a ir poniendo los ingredientes. Lo vamos a endulzar con la fruta y con dátiles, con nada más, ¿vale? Allá va.
Pues ya está listo nuestro banana bread y ahora hay que meterlo al horno a 180 grados durante media hora y vamos observando. Y después de media hora, 35 minutos, depende también un poco del horno porque algunos son más rápidos que otros. Aquí tienes el bollo de plátano listo para disfrutar de una deliciosa merienda sin azúcares añadidos y con alimentos naturales. Ahora vamos a preparar unas magdalenas, unos muffins de avena con plátano. Los vamos a endulzar con dátiles y les vamos a añadir arándanos y frambuesas. Lo podemos hacer en dos formatos, o bien en formato magdalena, muffin, o bien en un molde, se puede hacer en un molde y luego se puede ir cortando a trozos en vez de forma individual. Yo hoy lo voy a hacer con la forma de magdalena. Así es que vamos a empezar. La avena es harina de avena, pero en realidad es avena pura y natural que con un molinillo uno lo puede triturar en casa o comprarla ya triturada, pero se puede hacer en casa. Ya están preparadas, las vamos a meter al horno unos 12 minutos. Hay que controlar un poco el tiempo porque depende del horno y como es una porción muy pequeñita para que no se nos pase. La voy a meter al horno a 180 grados y bueno, pues aquí tenemos unos muffins listos para merendar. Ahora vamos a hacer un porridge de avena con canela, con plátano y con frambuesas. Vamos a utilizar leche vegetal, una bebida vegetal de arroz. Vamos a necesitar avena, plátano y frambuesa, aunque podríamos utilizar otras frutas también, como manzana, pera, mango, un poquito de canela al gusto y semillas de chía o de cáñamo, unas hojas de girasol o de unas nueces, lo que nos guste para darle un poquito más de impulso a nuestra salud. Empezamos. Vamos a calentar la leche en un cazo.
Aquí hay 2 tazas de leche de bebida vegetal y se podrá añadir más si lo queremos un poquito más líquido. Vamos a utilizar una cucharada de miel para endulzar. Vamos a echar canela. Canela al gusto, una cucharada sopera puede estar bien. Le vamos a añadir ahora la avena. Lo tengo a fuego muy alto. Ahora cuando empiece a hervir lo voy a bajar al mínimo. Y ahora removemos. Voy a añadir un poco de leche porque le falta un poquito de bebida de arroz. Insisto en que eso va en gustos. Y ya lo dejamos a fuego lento durante 10 minutos. Pues esto ya está listo y ahora lo vamos a servir en un bol. Acompañado, por ejemplo, de un poquito de plátano laminado. Unas frambuesas. Todas estas frutas, el plátano, la manzana, la pera, es porque es ahora temporada, la naranja, pero en verano lo podemos hacer usando otras frutas. Y ya tenemos nuestro porridge de avena con canela, con plátano y frambuesas, delicioso y listo para un día otoñal o invernal. Ahora voy a preparar unos crepes de avena con plátano. De esa forma haremos la masa con la avena, con plátano, con huevos y luego les vamos a añadir frambuesas y arándanos, pero de nuevo podemos ponerle la fruta que deseemos. Es muy sencillo de preparar. Vamos a preparar la masa poniendo plátano, en la batidora, vamos a poner 2 huevos, avena y podemos añadir una cucharadita pequeña de canela. Lo vamos a triturar todo y nos va a quedar una masa bastante densa. Si es excesivamente densa, siempre podemos añadirle un poquito de bebida vegetal, de arroz, o de avena o de almendra. La masa está hecha. Vamos a poner a calentar nuestra salsa con un poquito de aceite, muy poquito. Puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de coco. Y cuando esté caliente, vamos a añadir, podemos hacerlos grandes o los podemos hacer pequeños. Añadimos la masa y vamos a añadir unas frambuesas y unos arándanos y le vamos a dar la vuelta. Tenemos nuestro primer crepe.
Añadimos otra vez. Pues aquí están los crepes de avena y plátano con frambuesas y arándanos, listos para una merienda divertida o un desayuno divertido de fin de semana o una merienda de entre semana, viernes por la tarde, para disfrutar con los niños y en familia. Bueno, este es el taller de desayunos y meriendas saludables que había preparado para todos vosotros. Ya habéis visto en la parte teórica todo lo que os he contado para evitar los alimentos refinados y transformados, ultraprocesados y grasas trans fat. Alimentaos, por favor, con alimentos reales, con comida natural y sin etiquetas, sin azúcares y, bueno, pues os invito de nuevo a que leáis las etiquetas para ver de qué nos estamos alimentando. Y, bueno, creo que esta parte teórica que os he contado y toda esta parte práctica os puede servir como ayuda y como inspiración, pero cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda o si queréis algún consejo, si queréis más inspiración, no dudéis en contactarme o bien a través de mi Instagram, que os voy a poner aquí abajo mi dirección, a través de Facebook. Igualmente me podéis contactar por correo electrónico y, bueno, siempre podéis visitar también mi página web. Y, bueno, lo dicho, espero que os haya servido de ayuda estas deliciosas meriendas y desayunos. Muchísimas gracias y hasta pronto.